Bueno, mis hermanos, estamos en Hebreos 12 todavía. Nos habla de tantas cosas Hebreos 12. Comenzó por hablarnos, si te acuerdas, del caminar cristiano y de compararlo con una carrera. Y luego nos empezó a dar pistas de cómo se corre esta carrera. Nos dijo que hay que despojarnos del pecado. Nos dice que hay que poner o hay que mantener nuestra mirada puesta en Jesús. En el 12:3 lo que nos dijo es maravilloso. Dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Recuerde siempre que el pueblo hebreo está en prueba. Y cuando le dice qué hacer, o sea, se las va a quitar, ¿no? Les dice: miren a Jesús, consideren a Jesús, que sufrió tal contradicción de pecadores, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es decir, para que se animen, para que no se desanimen, hay que ver a Jesús. Y la prueba, no, esa va a seguir, se iba a mantener en ellos. Dice en Hebreos, pero en Hebreos 12:4 les dice por qué. Dice: ¿por qué? Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Es decir, aún no. Esas dos palabritas, esa frasecita, nos deja ver a nosotros que Dios espera algo. Aún, la palabrita aún, con acento en la U, significa, según la gramática, que algo persiste igual en el momento en que se habla, pero también presupone que va a cambiar. Yo creo que es algo que usamos mucho, ¿no? Cuando llegas a casa y dices: ¿ya está la cena? Te dicen: aún no, ¿verdad? Aún no, pero quiere decir, pero ahorita en 5 minutos va a estar, dice la esposa. Siempre 5 minutos eternos, ¿no? Aún no, es decir, deja ver que se está esperando algo que va a llegar, algo que se va a terminar o algo que va a suceder, ¿sí? Por ejemplo, a veces decimos: oye, aquí en Monterrey ya son las 8 de la noche y aún no oscurece. Pero precisamente el aún no quiere decir ahorita está con luz, pero va a oscurecer, ¿sí? En la frasecita aún no implica eso. Y cuando Dios se las dice a ellos y nos la dice a nosotros en Hebreos 12:4, es porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Nos deja ver eso. Es decir, que Dios está esperando algo de nosotros, algo de ellos también. Aún no están combatiendo así, pero estamos esperando que suceda. Eso es lo que Dios está esperando. ¿Cómo puede ser combatir hasta la sangre? Ahorita lo vamos a ver. Y no solo esa palabrita de aún no, la conjunción que lleva antes, el por qué. El por qué aún no, el por qué se usa para ver la razón o el motivo de algo que está sucediendo. La palabrita, la conjunción por qué, explica la razón de algo. En este caso, ¿por qué no nos ha quitado la prueba? ¿Por qué aparte nos está diciendo que no nos la va a quitar? Nos está diciendo: miren a Jesús y anímense en Jesús, cobren fuerza en Jesús, porque no se las vamos a quitar. ¿Por qué? Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y la pregunta es también para nosotros, es decir, nos agarra el Señor ahorita y dicen: aún no, es decir, les falta. Oye, ¿qué hacen? Les falta mucho. ¿Qué está esperando el Señor? Denota lo que estoy esperando: que resistan hasta la sangre contra el pecado. No sé si me está explicando. El aún no nos deja ver muchas cosas, ¿sí? En esta carrera, en este caminar cristiano, aún no han llegado a esto, pero el Señor está esperando que lleguemos a eso, que en un momento de nuestra vida estemos luchando de tal manera contra el pecado. ¿A qué se refiere cuando dice hasta la sangre? Está diciendo hasta que cueste. Imagínate a ellos,
las pruebas que están pasando y les dice, bueno, pero aún les falta más, pero más. Ahora imagínate nosotros en qué lugar estaba. Pero a ellos les dice, es que aún les falta porque están siendo probados, pero de lo que se trataba era que llegaran a resistir el pecado hasta la sangre, hasta que duele, hasta que cuesta. Yo cuando leo siempre este verso, no sé si a ti te pasa lo mismo, pero mi mente lo asocia de inmediato con Mateo 5. Yo creo que es algo que sucede en automático. Cuando Hebreos 12 dice luchar hasta la sangre contra el pecado, Mateo 5, 29. Mateo 5, 29 en adelante. Dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Porque mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Mateo 5:30. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. No sé si tu mente como que es natural, ¿no? Hebreos 12 está hablando de algo muy parecido a esto, de luchar hasta la sangre, ¿sí? De que si fuera necesario sacarse un ojo, te lo saques, si fuera necesario cortarse un brazo, te lo cortes. Y aquí es donde, pero ¿cómo? El Señor no puede estar hablando en serio, o ¿a poco sí? ¿No? ¿Cómo va a hablar en serio de sacarte un ojo, de cortarte un brazo? Y hay tantas explicaciones a cosas, a pasajes como este, de que sí, que no es literal, de que el Señor no puede estar pidiendo esto, pero siempre tenemos que acordarnos algo cuando estudiamos la Biblia. La primera interpretación es literal. Si no cabe la interpretación literal, buscaremos la segunda, ¿sí? Pero si cabe la interpretación literal, nos quedaremos con ella, ¿no? Y aquí, ¿qué es literal? La pregunta ¿es posible que mi ojo me haga caer? Claro, todos los días. Todos los días los ojos nos hacen caer. Miradas que no debemos dar, lujuria, lascivia. ¿Ok? ¿Es posible que yo tomara un cuchillo, un tenedor, lo inserte y me saque de mi ojo? Pues sí es posible. Yo no sé en qué mundo no sería posible. En este sí lo es. Y entonces el Señor está hablando de eso. No está hablando en sentido figurado, ni está hablando... Ahora, no, entonces mañana vendremos todos tuertos. No, es que está hablando de lo mismo. De cómo se lucha contra el pecado. De que el pecado es cosa seria. Lo mismo que está diciendo en Hebreos. Y a lo que nunca, hermano, nunca avanzaremos. Nunca llegaremos. Nunca seremos lo que Dios quiere que seamos. Lo que está esperando. Aún no están, aún no son, nunca lo seremos, mientras no veamos el pecado, y principalmente nuestro pecado, no el de los demás, porque ese lo vemos claramente, pero mientras no veamos nuestro pecado como Dios lo ve, como lo que es, como es sucio, asqueroso y lleva a la muerte. Mientras no lo veamos como lo que es, no veremos la necesidad de luchar contra él. No veremos la necesidad de dejar de cometerlo. Y no entenderemos nunca a Jesús cuando dice que nos cortemos la mano. Pero ¿cómo para qué? ¿Para qué cortarnos la mano? ¿Por qué sacarnos un ojo? ¿Sí? Piensa en eso. Piensa en sacarte un ojo, hermano. Piensa en sacarte los dos ojos. Tú dirías, bueno, ¿por qué querría Dios eso? Si eso duele demasiado... Ok, bueno, ponle cicatriza y va a hacer mi vida miserable. O sea, no voy a ver, tendré que ser llevado de un lado para otro, tendré que mendigar, es decir, hará mi vida miserable. Y a eso se refiere el Señor, es decir, tienes que ver lo que Él quiere enseñar, ponlo en una balanza.
Oye, esto me haría totalmente miserable. Claro, y dice, y aún así es preferible. Es preferible eso que con tus dos ojos ser quemado en el infierno. Es decir, el ejemplo que da el Señor es para que tú lo pongas, te imagines y lo pongas en una balanza. ¿Hay algo peor que ser tuerto? ¿Hay algo peor que ser manso? Y en ese tenor ha estado Hebreos 12, cuando nos habla aún de la prueba que nos viene. Para ellos les está diciendo, hay algo peor. Hay algo peor que ser perseguido. Hay algo peor que ser lanzado al Coliseo. Hay algo peor que ser despojado de tus bienes. Y para nosotros hoy el Señor quiere decirnos, hay algo peor que tener problemas familiares. Hay algo peor que no tener para pagar las cuentas. Hay algo peor que estar enfermo. Hay algo peor que no poder caminar. Hay algo peor que el cáncer. Hay algo peor. Y es el pecado. Y te digo, nunca, hermano, nunca, pero nunca es nunca, llegaremos a ser lo que Dios quiere que seamos hasta que no veamos el pecado como Dios lo ve. Hay algo peor. Dice, oye, y si me quedo con mis dos ojos, qué miserable sería. Lo más miserable es el pecado. Lo que te hace la persona más miserable es el pecado. Pero no lo ves, no lo vemos. Y por eso hace el Señor esa comparación. Dice también en Mateo 10:28. Mateo 10:28, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. A Él debemos de temer. ¿Sí? No debemos de temer si nos llega una enfermedad. No debemos de temer si no tenemos con qué pagar la luz el próximo mes. No, debemos de temerle a Dios. Ese es el único temor que debería de tener un cristiano. Por eso el Señor lo pone perfecto en la balanza, pero para que nosotros hagamos ese ejercicio y lo pongas en la balanza. Será mejor que yo no tenga ojos, que no pueda ver. ¿Será mejor eso? ¿O será mejor quedarme con mi ojo y al final con mis dos ojos ser lanzado al infierno? Y el Señor dice, es mejor, sería mejor que sacaras tus ojos si fuera necesario. Dice Filipenses 3:13, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante y prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta. ¿Sí? Sé que todavía no soy lo que debo de ser. Sé que lo que acabamos de leer, el aún no, es así. Pero hermanos, tenemos que cambiar nuestra visión. El aún no de Dios es para vergüenza. Es aún no soy lo que debo de ser. Aún no me porto como me debo de portar. Lo primero que el aún no es para vergüenza. Tenemos que ver qué es lo que nos va a hacer cambiar. Y lo primero es, el aún no de Dios es como que toma nuestro filetito que somos y dice, aún no. O sea, aún no se cose esto. Aún no se cose Juanito, aún no se cose Pedrito, aún no se cose. Y luego dice, ya todas las pruebas que le he puesto, porque el fuego de prueba es el que nos hace cosernos. Y dice, aún no, ¿qué hacemos? Pues echarle más carbón, échale más. Y ahí es donde te acuerdas cuando hablábamos la semana pasada de personas que dicen, es que yo sufro mucho, es que a mí me pasa esto, y de niña me pasó esto, y de joven esto, y luego esto, y en mi matrimonio esto, y con mis hijos esto, y luego en el trabajo me corrieron, luego esto, ¿y qué está pasando? Pues que aún no te coses, y el Señor por más que le echa fuego y fuego, y aún no. Y eso es lo que el Señor está haciendo entre nosotros, ¿sí? Pero primero tenemos que ver claro que es un caminar. ¿Cuál es la meta?
Dice Efesios 4:13. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Estamos luchando hasta la sangre contra el pecado. Es decir, tomamos el pecado en serio. La lucha contra el pecado, ser como Cristo. Cristo es el que corrió la carrera primero que nosotros. Cristo es el precursor. Ya le puede decir, ¿y a poco luchó contra el pecado? Claro, la Biblia enseña que sí. Hebreos 4:15 leímos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, esa carrera que se nos hace difícil, y claro que lo es, pero Cristo ya la corrió, y la corrió para mostrarnos que se puede llegar al final y que se puede ganar, ¿sí? Él la corrió, y Él fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Mira Mateo 4, ¿a poco no fue tentado nuestro Señor como nosotros? Di que esas piedras se conviertan en pan. Mira todos los reinos del mundo, todo eso te daré si postrado me adorares. Claro que fue tentado, pero vencía. Mira a nuestro Señor en la cruz, ¿sí? Mira a nuestro Señor siendo crucificado, atravesado por clavos y orando por sus asesinos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es luchar hasta la sangre contra el pecado. Y eso es luchar y vencer, que es a lo que estamos llamados nosotros. Tarde que temprano tendremos que hacerlo. Está hablando, el pasaje está hablando de madurar, de crecer, de santificarse. Te conviertes, cierto que el Señor te llama y sigues haciendo muchas cosas. Por ignorancia algunas, porque no sabes que son pecados, porque no las consideras así. Una mentirita, alguna mala práctica en el trabajo, el medidor de luz alterado, el taxímetro alterado, cosas así que a veces nos pasa que aún siendo cristianos no las vemos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos inmaduros, ¿sí? No las vemos por mucho tiempo hasta que vas madurando. Es decir, tu santidad tiene que ir creciendo, y algo que antes no te hacía sentir mal, de pronto ya no lo puedes hacer. Y luego de pronto aquello que hacíamos un día va a tener consecuencia, porque viene el jefe y, oye, ustedes han estado firmando por mucho tiempo, y dice, a ver, solo dime la verdad, ¿has firmado o no por Juanito? Entonces nomás de que le digas que no hay cámaras, no hay nada, pero tú, ya no puedo hacerlo. Ya, y oye, pero te van a correr el trabajo a ti, a Juanito, y Juanito te va a dejar de hablar toda la vida, y es lo que está diciendo, hay que resistir hasta la sangre, hasta que cueste. El Señor nos va a ir elevando las pruebas hasta que cueste, hasta que tenga consecuencias, así sean consecuencias de sangre, y tú tienes que elegir al Señor. Siempre me he hecho mentiras para que me ayuden hasta que ya no puedo. Siempre doy la dirección de cosas tan sencillas, hermano. Oye, yo doy la dirección de mamá para consultar en la clínica nueva, ¿no? En la 67, porque la 6, pues no me gusta, está muy sucia, ¿no? Y ya, ¿hasta qué? Hasta que un día dices, ya no puedo hacerlo. Y un día no hacerlo te va a traer consecuencias. Y eso es de lo que habla, resistir hasta la sangre. Un día puedes llegar súper enfermo a la clínica limpia, a la 67. Puedes llegar sangrando, puedes llegar, oye, hay que operarlo ya. Ok, ya pásenlo a quirófano nomás, familiar, venga para acá. ¿En dónde vive? Díganos dónde vive. Pues que vivo en San Nicolás. Bueno, y aún te dirá la trabajadora, bueno, pues usted diga que vive en Apodaca. Pero no puedo hacerlo. Pues es que si no lo hace, tenemos que sacar a su familiar. Eso es resistir hasta la sangre.
Eso es elegir no pecar cuando va a tener una consecuencia grande. Eso es resistir hasta la sangre. Y lo que le dice él a los hebreos, y yo creo que a muchos de nosotros es, aún no. Es decir, sí te veo obediente. Te veo obediente cuando no cuesta nada. Pero cuando está en juego dinero, o está en juego un problema con un familiar, o está en juego el trabajo, ahí te portas verde todavía, ahí te portas crudo todavía. Y es lo que el Señor dice, aún no estás, aún no estamos. Es dos simples palabritas, pero yo creo que deberían de avergonzarnos, hermano. Aún no estás, aún no estás. Mientes a tu esposa, le das dinero a tu mamá, pero como tu esposa se va a enojar, si te pregunta, mientes. ¿Para qué? Para que no te cueste un pleito, mejor mientes. Y es donde dice, aún no, es decir, tienes más miedo al mundo, tienes miedo a quedarte sin trabajo, tienes miedo a quedarte sin servicio médico, tienes miedo a todo, menos al que le debemos de tener miedo. Y la madurez se trata de eso, ¿sí? De tener miedo al que debemos de tener miedo, ¿sí? No todos los miedos que hoy tenemos. Y terminamos diciendo, bueno, el pecado es el pecado como quiera, ¿verdad? De lo que se trata es de salir adelante ahorita, ¿sí? Oye, si mientes en este examen, te vas a graduar. Oye, pues hay que mentir, ¿no? El pecado como quiera, y el pecado como quiera, y así andamos caminando, el pecado como quiera, cuando la madurez es la que nos va a llevar a ser como Jesús, a aborrecer el pecado, a no tolerarlo, ¿okay? La pregunta es, ¿ya estás o aún no? Y luego preguntamos, ¿por qué llegan tantas pruebas a nuestra vida? Benditas sean las pruebas, porque es el fuego de prueba que nos irá cocinando poco a poco. ¿Por qué? Pues porque aún no. Pero quiero que veas a qué se refiere, cosas que pasamos por alto. Oye, primo, te puse de referencia. Si te llaman, solo diles que trabajé contigo y que ganaba 10,000 pesos. Pues no puedo, primo. No puedo, es decir, pero ¿cómo que no puedo? Si para sacar mi carro el mes pasado tú me hiciste el favor. Tú te hablaron y dijiste que ganaba 10,000 pesos y dijiste que trabajaba contigo. Sí, pero no puedo ya. Es decir, ya lo que hicimos, dices, pues ya ni modo, pero tenemos que dejarlo de hacer. Tenemos que crecer, ¿sí? Cada vez más santo. Cada vez el Espíritu nos irá inquietando sobre más cosas. Una pensión, una devolución de impuestos, un premio, una salida del trabajo temprano, todo que se arregla con una firmita que no es tuya, que siempre lo has hecho, un crédito que solo le hace falta un recibito de nómina, que tú tienes un formatito en Excel, en tu computadora, nomás te de que lo imprimas y ya, si no le vamos a preguntar a nadie, no vamos, solamente tráiganos. Pero tienes que llegar al día que dices, ya no puedo hacerlo. Oiga, pero le va a costar esta consecuencia. Hasta la sangre tenemos que resistir. Tomar en serio el pecado. Dice Primera de Pedro 4:3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece, oye, todo parece cosas muy grandes, muy graves. Y todo lo que acabamos de hablar, los ejemplos que pusimos del trabajo, todo cabe en abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultraja. Hebreos 12:8 dice, si se os deja sin disciplina, entonces sois bastardos y no hijos. Leíamos en Lamentaciones 3:39, ¿por qué se lamenta el hombre viviente
Laméntese el hombre en su pecado. ¿Sí? Eso es lo que ahí quiere llevarnos Dios. A que un día lloremos en nuestro cuarto, incluso en oración. Hermanos, yo creo que todos hemos pasado por esto, ¿no? Por un momento de mucha angustia, por un momento de mucho dolor, que entras al cuarto y claro que derramas tu corazón a Dios, ¿no? Tal vez cuando un familiar está enfermo, cuando un familiar está muriendo, vas y oras a Dios con tanto dolor, con tanta angustia, que derramas lágrimas. Y el Señor, claro que nos escucha y claro que se compadece, pero el Señor está esperando un día que entremos al cuarto, igual de angustiados, igual de tristes, igual de asustados, derramando más lágrimas por un pecado. ¿Sí? Por un pecado, porque volví a firmar la salida de alguien, porque volví a gritarle a mi esposa, porque volví a hacer algo indebido en el trabajo. Eso está esperando Dios. Esa es la señal de madurez a la que Él dice: aún no, y los dejo en el fuego, y no se cocen, y aún no, y bueno, es que el parrillero diría: es que está bien dura esa carne, ¿no? Y el Señor, yo creo que es lo que dice: están endurecidos totalmente, endurecidos. Hebreos 12:9 sigue hablando de disciplina, y está comparando como lo que decíamos ahorita. Dice: por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, es decir, los respetábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Por qué no obedecer a Dios? ¿Por qué no descubrir lo que quiere disciplinarnos? ¿Por qué no dejarnos disciplinar si esto es lo que nos va a dar vida eterna, vida en abundancia? Sigue diciendo: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Para eso nos está disciplinando, para que participemos de su santidad, para que seamos santos, es que se nos disciplina. Participar, que es tener parte de la santidad de Dios. Ese es el propósito de Dios para la prueba, hacernos como Cristo. Ese es el propósito de Dios para las pruebas, que nos vayamos haciendo a su imagen, que lleguemos a resistir el pecado cada vez más hasta la sangre. Ese es el propósito de Dios para las pruebas, hacernos partícipes de la santidad de nuestro Dios. Dice en el 12:11 de Hebreos: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Es decir, mira lo que dice bien, porque dice: no es de que vas al hospital y luego te dicen tienes cáncer, o te vamos a operar la columna, y salimos de ahí saltando: gloria a Dios, me van a operar de la columna, qué bueno. No salimos así. La disciplina no es así. No decimos a Dios: oh Dios, gracias por quitarme la pierna, ya no me servía, qué bueno. No salimos haciendo eso, ni pensando otra vez como la que decíamos ahorita: oye, ¿por qué se te van a amputar la pierna? Es que seguramente Dios me cuida que aquella se iba a infectar y luego la infección me iba a matar, y por eso Dios mejor, que es la fe de muchos hoy, ¿no? Por eso Dios mejor me cortó la pierna y haré fiesta. No es así. No es así. Sino cuando Dios dice: te voy a castigar, te mandé un cáncer, claro que es un castigo, es una disciplina, es un vete al rincón. Nuestra mente tiene que correr a: ¿qué quiere quitarme el Señor? ¿Qué quiere corregirme?
Nuestra mente debe examinar nuestra vida para ver cuál es el pecado que Dios está señalando. Si no hacemos este autoexamen, hermano, puede ser la persona más sufriente y seguirá siendo la más sufriente. Y nunca pasarás cristianamente ni del kinder, hermano. Y muchos estamos ahí en, ay, cómo sufro. Ay, cómo sufro. Pero ay, cómo sufro. Oh, no me oyen que cómo sufro. Deja de sufrir. Aplícate cuál es el pecado de tu vida. Entrégalo a Dios. ¿Qué parte del carácter quiere Dios que le entregues? Por medio de aquella discusión con tu esposo, con el vecino, con el que sea. ¿Qué parte de tu vida quiere el Señor que cambies? Por medio del pleito con tu hermano de la iglesia, por medio de la grosería que te hizo un hermano de la iglesia. ¿Qué parte de tu vida quiere el Señor cambiar? Hebreos 12:14, y seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Correr la carrera, ganar la carrera, es lograr la santidad. Eso es ganar. La pregunta de aún no, pues claro que el Señor nos está diciendo aún no, ¿sí? Aún no, aún no resistes hasta la sangre, aún no estás cocido. El Señor nos está diciendo aún no eres santo. Bueno, le dijo a ellos, digamos, a los hebreos, ¿no? Pero la pregunta sí es para nosotros. ¿Qué dirá el Señor de nosotros? Yo estoy seguro que de todos de nosotros diría, aún no. Aún todavía tu esposa dijo algo y tú le contestaste. Aún un hermano te ofendió y te enojaste. Aún no. Ok, está bien, reconozcámoslo, aún no. Y luego, ¿qué decimos? Bueno, pero es que estamos en la carrera. Todavía no, está bien. Entonces, ¿estamos bien? ¿No debería de asustarnos? Ok, aún no soy santo, ok, ya está. El primero que lo reconoce soy yo. Aún no soy santo. Aún no, estoy en el camino. No sé cuánto me lleve el pasito que llevo, ¿no? Pero aún no. A lo mejor el otro año. Vamos a decir, a lo mejor el otro año. Pero ¿y si el Señor viene hoy? Y la Biblia dice expresamente, y sin santidad, nadie verá al Señor. Nadie es nadie, hermano. No hay en la Biblia versículos tan contundentes como este. Sin santidad, nadie verá al Señor. Y a lo mejor hay quien dice, es que si me saco los ojos, pues ya voy al cielo y pues no veo al Señor, ¿no? O voy a ir al cielo. Son de esos versículos, pues yo creo que la gente ha querido torcer siempre, ¿no? Torcer y torcer siempre, buscarle salida. Salida es como, bueno, pero no se puede ser santo. Bueno, si no se puede ser santo, nadie puede ser santo. Entonces lo que la Biblia está diciendo, entonces nadie verá al Señor. Si tu conclusión es nadie puede ser santo, entonces amárralo con Hebreos 12:14. Diría nadie verá al Señor y se acabó, ¿verdad? Porque Hebreos 12:14 dice sin santidad nadie verá al Señor. Y luego ya le buscamos salidas tontas los cristianos, ¿no? Bueno, pero aunque pequemos, Él ya no ve el pecado, Él ya no lo toma en cuenta, aunque pequemos, y tonterías así, ¿no? Pero es de los versículos más claros de la Biblia. Sin santidad, nadie verá al Señor. Wow, pesado, ¿no? Y si seguimos leyendo, nos va a decir las consecuencias todavía más, como si fuera poco, ¿no? No alcanzar la santidad. ¿No es eso salvación por obras? ¿No es que somos salvos por gracia? Siempre cuando mencionemos la palabra gracia, la pregunta es,
si ser salvos por gracia significa que no debemos hacer nada? Mira lo que dice Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Deje de alcanzar es una combinación de palabras rara, ¿no? Si le hablara a no salvos, les diría, miren bien, no sea que no alcancen la gracia. Pero aquí está diciendo, dejen de alcanzar, es decir, algo que ya alcanzaron, lo dejen de alcanzar, ¿verdad? En el diccionario griego, de hecho, es una sola palabra que significa quedarse corto. Cuando dice dejen de alcanzar, está hablando de quedarse corto. Y otra vez, si te fijas, algo que se pide, algo que demanda Dios y que nosotros nos quedamos cortos. Entonces, miren bien, no sea que se queden cortos en lo que Dios pide y luego entonces no alcancemos la gracia de Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. Quiere decir, sin santidad nadie será salvo. Sin santidad nadie llegará al cielo. Y para acabar pronto, hermano, sin santidad irás e iremos al infierno. Eso dice la Biblia, ¿verdad? Y la pregunta otra vez, cuando el Dios dice y aún no. Y tenemos que ir acumulando. Sin santidad vamos a ir al infierno. Y el Señor nos agarra y nos dice, y aún no estás, aún no caminas en santidad. ¿Cómo vamos en esto, mi hermano? ¿Cómo vas en esto de la santidad? Qué carga tan pesada, ¿no? Hablar de santidad es hablar de algo muy pesado. Sí, pesado, qué carga, parece imposible. ¿Y cómo ser santos, hermano? Primera de Pedro 1:14 en adelante. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Cuando estábamos en Hebreos 6, ya hablamos mucho de esto, de ser santos. ¿Te acuerdas cuál es el primer paso para ser santo? A ver si es cierto que ponías atención. Desear ser santo, ¿sí? Fíjate lo que leímos ahorita en el primera de Pedro 1:14. No os conforméis a los deseos que antes tenía. Es decir, lo primero que tiene que cambiar es el deseo. Y ahora deseamos ser santos. Y ese es el primer paso, hermano. Desear algo. Y de lo que estamos hablando hoy, ¿cómo lograremos eso? Lo primero que tendría que cambiar, y tal vez nosotros no podamos hacerlo, pero tenemos que rogar al Señor que lo haga, es dejar de ver la santidad como una carga. Que eso hoy vemos y leemos y ser santo, ni un pecado, ni una mirada, todo, y lo vemos como una carga, como algo difícil de lograr, que claro que lo es, pero como una carga, algo pesado. O sea, porque yo no puedo ver a las muchachas en la calle y todos los demás sí, porque yo no puedo esto y los demás sí, porque yo no puedo gritarle a mi esposa cuando me insulta y ella sí. Porque es decir, como si fuera algo pesado, porque es algo que no queremos hacer. Pero cuando entendamos que la santidad es el mayor bien del cristianismo, es decir, la santidad no es algo malo, es algo bueno y es el mayor bien que tiene el cristianismo. Y la Biblia nos la deja ver como un ofrecimiento. No solo se nos pide ser santos porque yo soy santo, sino que se nos ofrece su Espíritu Santo. Ahorita leíamos en Hebreos 12 que somos partícipes de su santidad.
participantes de su santidad. Es decir, Él es el que me va a repartir su santidad. Él me va a hacer partícipe de su espíritu. Él quiere hacerme como Cristo. Él quiere hacerme perfecto. Él quiere hacerlo. ¿Y yo qué tengo que hacer? Desearlo. Es decir, ¿en dónde firmo? Es lo mejor que se nos ha ofrecido. Es el mayor bien del cristianismo. No conformarnos con lo que hoy somos, no amar lo que hoy somos, aborrecer el pecado, aborrecer lo que hoy somos. En eso es donde estamos fallando. ¿Sí? Te decía ahorita, sin santidad nadie verá al Señor. El Señor nos ve y dice, y aún no son santos. Y nosotros, bueno, pero ahí la llevamos, ¿no? Ahí la llevamos, ¿no? Y el Señor lo que quiere decir, no la llevas a ningún lado. No la llevas a ningún lado. Si el Señor demanda hoy tu vida y estás delante de Dios hoy, sin santidad, tendrás que ser echado al infierno. Hoy, todos los que estamos aquí, todos, absolutamente todos, desde los más chiquitos que están acá a la izquierda, hasta los más viejitos que están acá, no les digo dónde. Todos, hermano, necesitamos ver las cosas como Dios las ve. Él está diciendo, sin santidad nadie verá al Señor. Y aparte nos está diciendo, y aún no son santos. Están verdes, están crudos, están rojos, los levanto, les pongo fuego, siguen igual, les pongo más fuego, siguen igual, les pongo más fuego y siguen igual. Y nosotros aceptamos dos verdades, que sin santidad nadie verá al Señor y que no somos santos. Y todavía decir, bueno, y así nomás falta la mano allá que diga, pastor, ¿y a dónde quiere llegar, hombre? Ya. El amor no lo vemos. Sin santidad nadie verá al Señor y no somos santos. No me falta yuju, o sea, yuju. Sin santidad nadie verá al Señor y no eres santo. Yuju. Y todavía no nos cae el 20. Sin santidad nadie verá al Señor y no eres santo. Yuju. Sin santidad nadie verá al Señor y no eres santo. Yuju. Sí, tendríamos que hacer planas, yo creo. Sin santidad nadie verá al Señor y no soy santo. Sin santidad nadie verá al Señor y no soy. Sin santidad nadie verá al Señor y no soy santo. Sin santidad nadie verá al Señor y no soy. Hasta que diga, voy al infierno por el amor de Dios. ¿Cómo lograremos la santidad? Lo primero que tenemos que cambiar es lo que pensamos de la santidad. ¿Sí? Mira bien en tu interior. Por lo regular pensamos de la santidad como un lastre que hay que cargar, como algo que hay que, más mandamientos, más trabajo, más hacer, y no mirar, y no contestar, y vemos la santidad como eso, como una carga difícil de cumplir y difícil de lograr, pero que si no logras, pues serás castigado, ¿verdad? Pero la santidad es lo que acabamos de leer. La santidad es el mayor ofrecimiento del cristianismo. Ser participantes de lo que dijo ahorita Pedro, de su naturaleza divina. Es decir, cuando se nos demanda ser santos, está hablando de algo bueno. Bueno, es el mayor bien del cristianismo, ser santos, porque Dios es santo y Él es el que nos hace santos. Él es el que pone su espíritu en nosotros. Él nos da de su naturaleza. Es glorioso. Y tendremos que, para comenzar a avanzar hacia la santidad, es eso. Tendremos que, lo que decíamos en Hebreos 6, comenzar por desearlo, ¿sí? Que es el primer paso. Pero ¿por qué habremos de desearlo? Porque es maravilloso ser santo. Es maravilloso ser como Cristo. Es lo mejor que podría pasar en nuestra vida. Es decir, tenemos que cambiar de ver la santidad como ese lastre pesado, difícil de lograr. Es lo mejor que nos podría pasar. Ser como Cristo, ser santo, ser lo que Dios quiere que seamos. Es ya quiero ser. Ya quiero ser.
¿sí? Es lo mejor que me podría pasar, es lo más grande que existe de todo lo que se ofrece en este mundo, porque la santidad, aunque es divina, se ofrece para este mundo, estando en este mundo, todo lo que es lo más maravilloso que existe. Me pueden ofrecer 10 casas del TEC, me puede ofrecer Slim sus riquezas, y el Señor me ofrece su santidad. Yo digo, yo quiero su santidad, es lo más maravilloso que hay. Quiero ser santo, deseo ser santo, anhelo ser santo. Es la mayor riqueza del cristianismo, ser santo. Pero no sé si lo veas, no lo estamos viendo así. Hablamos de santidad y hablan, ay, pues, para empezar, pues no soy. Segundo, no creo ni que pueda ser. Está súper difícil. Y lo vemos así como el lastre pesado, ¿sí? ¿No? Como los hijos ven al papá. Oye, papá, voy a ir a la piñata siempre. Sí, hijo, nomás tienes que lavar la ropa, hacer tu cama, me vas a ayudar en la cocina. Ay, no, hombre. Y así es la santidad, ¿no? Oh, al que te pida, dale. Al que te hace daño, ora por él. Y así lo vemos, ¿no? Así como, ay, quítese de vosotros toda ira, toda gritería. Oh. Y ay, y no lo estamos deseando. Es decir, vemos ser santos como si fuera algo malo. Porque nadie lo es. Pero mira lo que dice, nadie lo es. Y yo quiero ser lo que todos son. Cuando lo que Dios está diciendo, yo te estoy ofreciendo ser como yo soy, por el amor de Dios. Eso se puede, ser como Dios, pensar como Dios, sentir como Dios, actuar como Dios. No es un lastre, no es un lastre, hermano, no es una carga pesada, es un privilegio que el Señor te haya escogido para ser santo. Te escogí para poner mi santidad en ti. Voy a hacerte partícipe de la naturaleza de Dios. Para eso te escogí. Es una bendición, es un privilegio. Ser santos es ser exclusivos de Dios. Mire lo que dice el diccionario. Bueno, yo creo que todos lo conocemos, ¿no? El significado de la palabra santo. Si comenzamos allá en el Antiguo Testamento, en el hebreo, la palabra que se usa, los que tienen Strong, es la 6918, la palabra Kadosh, y la 6944, la palabra Kodesh, que significan lo mismo, sagrado o apartado, es todo. ¿Alguien ve tan sencillo esto? Que yo he escuchado gente que dice, no tiene nada que ver con el pecado, pues nomás dices, apartado. Hijo, ¿y apartado de qué quieres? ¿O apartado de quién? ¿O apartado de qué? ¿Verdad? Pero si vas, para entender la santidad de Dios, más que el Nuevo Testamento, el Antiguo es especial para entender la santidad de Dios. Cuando ves cómo eran tratados los objetos aún santos. En el Antiguo Testamento ves objetos santos. Por ejemplo, la ropa de los sacerdotes, la tierra santa. ¿Te acuerdas cuando en Éxodo le dice el Señor a Moisés, cuando le habla en medio de la zarza, quita el calzado de tus pies, porque la tierra que pisas santa es? Ahí ya te deja ver, lo santo no se puede unir con lo terrenal, no se llevan, no conviven, hermano. Y luego vas y ves en el templo objetos santos, copas, vasos santos. ¿Qué quiere decir? Exclusivos de Dios. Nosotros queremos ser como un vaso santo. Un vaso santo quiere decir que si a alguien se le ocurría a una copa santa echarle jugo de naranja, tenía que morir, ser muerto en ese instante. Y nosotros queremos ser aquella copa y decir, hey, ¿por qué jugo de naranja no? ¿Y por qué Coca-Cola no?
¿Y por qué Pepsi no? Es decir, una copa santa, echarle lo que sea. Es porque no entendemos la santidad de Dios. Hay tantos pasajes que tendrían que enseñarnos la altura de la santidad. Por ejemplo, en Daniel 5. Daniel 5:1. En adelante dice: el rey Belsasar hizo banquete a 1000 de sus príncipes, en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo, de la casa de Dios, y bebieron en ellos el rey, los príncipes, las mujeres, bebieron vino, alabaron a los dioses de oro y plata. Y en aquella hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio, y el rey veía la mano que escribía. El rey palideció, sus pensamientos lo turbaron, se debilitaron sus lomos, sus rodillas daban la una contra la otra, y gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Para no hacerte el cuento grande, es Daniel el que lo va a interpretar más adelante. En el 5:1. Daniel 5:27, y aquí es ya lo que interpreta Daniel de lo que escribió aquella mano. Tequel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro, proclamar que él era el tercer señor del reino, y la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Todo por tomar para uso común algo santo, algo sagrado. Así ve Dios las cosas santas. Nosotros somos santos, o deberíamos de serlo. En 1 Corintios 3:16, mira lo que dice de nosotros, hermano. 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios, que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Bueno, pues si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y Dios sigue teniendo el mismo concepto por las cosas santas, separadas para Él, exclusivas para Él. Y nosotros seguimos sin entender la santidad de Dios. En 1 Samuel 13, solo te lo platico, cuando Saúl ofreció holocausto que él no era señalado a ofrecer, y Samuel le dice en el 13:11, ¿qué has hecho? Y Saúl dijo, es que vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías y que los filisteos estaban reunidos, etcétera. Y Saúl fue desechado por eso. En 1 Samuel 2:28 está la historia de Elí y de sus hijos que ofrecían fuego extraño a Dios. Y dice en el 2:30 de 1 Samuel, Jehová Dios dice a Elí, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque honro a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Fue desechado y los hijos fueron muertos también. ¿Te acuerdas cuando en 2 Samuel 6, cuando traían el arca del Señor? Dice en el 6:6 que Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó muerto junto al arca de Dios. Todo eso deja ver
cosa que no entendemos nosotros hoy, la santidad de Dios, la santidad, lo apartado, lo separado, lo que no convive con el mundo, con la carne, con lo terrenal. Hay tanto en el Nuevo como en el Antiguo. Por ejemplo, en el Nuevo dice 1 de Juan 1:5, Dios es luz, no hay tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos, no es posible. No es posible ser medio santo, ni poquito santo, ni casi santo. O se es santo o no se es santo. En 2 de Corintios 6:14, si quieres anótalo, se nos prohíbe unirnos en yugo desigual con los incrédulos. No pueden mezclarse las cosas de Dios con las cosas del mundo. Pureza, pureza. En el Antiguo Testamento, en la ley, hay prohibiciones. Por ejemplo, no puedes arar con buey y con asno, no puedes, no se pueden mezclar. Había prohibición de vestir ropa que fuera de dos telas distintas. Pero cosas que no entendemos, todo está hablando de la santidad. Le prohibía a su pueblo, guárdate de hacer alianza con los moradores de aquella tierra. ¿Y por qué? Porque tu Dios es santo. Porque tu Dios es santo. Y todo lo que Él santifica, ¿qué quiere decir ser santo? Ser apartado, te apartó, nos apartó, somos exclusivos de Dios. Eso es ser santo, hermano. No es ningún lastre, no es ninguna carga. Somos copas santas, somos copas dedicadas a Dios. Nuestra lengua es para Dios, nuestros ojos son para Dios, nuestros brazos, nuestro tiempo, nuestras fuerzas, somos para Dios. Es un privilegio y no avanzaremos hasta que lo veamos así. ¿Cómo desearlo? Pues lo desearemos cuando lo veamos como lo que es. Es un privilegio. Ser santo es un privilegio, no es un fastidio. Es un privilegio. Imagínate ser golpeado y no sentir lo que hoy sientes por dentro. Imagínate ser estafado y no sentir estas ganas de ir con el abogado. Eso es lo que se nos está ofreciendo. Tenemos que desear la santidad. Si no quiero vivir así con esta falta de perdón. No quiero vivir así con este rencor contra las personas. Quiero amarlo. Pero necesitamos, porque ser como Cristo es un privilegio y es el mayor privilegio del cristianismo. Serás como Cristo, seremos como Cristo, serás santo. Yo te haré santo, dice el Señor. Él nos va a santificar, pero siempre y cuando lo desees, que no sea un lastre. Y el deseo es: yo quiero ser, yo deseo eso. Es el mayor bien del cristianismo. Ser como Cristo es el mayor bien. Desearlo, pedirlo, anhelarlo. Pero comenzar por no conformarme. No conformarte con lo que sientes. ¿Sí? Mirar lo que el Señor dice cuando nos levanta de aquel asador y nos está diciendo: aún no, creer a Dios. Él dice: aún no, y tiene razón, aún no. Y luego dice: y sin santidad nadie verá al Señor. Es decir, así como estás ahorita, no verás al Señor. ¿Sí? Y luego mirar la santidad no como un lastre, desearla, amarla, valorarla. ¿Y qué tenemos que hacer por la santidad? Luchar contra el pecado hasta la sangre, aborrecer el pecado. Mira lo que sigue diciendo en Hebreos 12. Si regresamos ahí. Estamos en el 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.
Miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que por alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. La palabra importante o la comparación que quiere hacer es cuando habla de la primogenitura. ¿Qué era la primogenitura? O más bien, ¿qué traía consigo? Traía muchos privilegios. El primogénito era el que estaba lleno de privilegios delante de Dios. Era el que era de Dios. De hecho, el Señor así decía: los primogénitos son míos, ¿sí? Y de ahí venían toda la descendencia. Hasta hoy viene de los primogénitos. La santidad es eso, hermano. La santidad es un privilegio, ¿sí? Por eso pone de ejemplo a Esaú. Esaú tenía un privilegio. Y la santidad no es nuestra carga. La santidad es nuestro privilegio de todo este mundo, hermano. Solamente ponte hoy aquí donde estás. Yo no sé cuántas personas habitan en el mundo. ¿Alguien ha visto algún cálculo? 80 millones o miles de millones serán. Bueno, de todos los que habitan el mundo, a los que se les concede el privilegio de ser santos es a los cristianos. Tienes que verlo así, ¿no? Pero nosotros lo estamos viendo. De todos los 80 mil millones que existen, a los que se les está exigiendo la santidad es a los cristianos. Y ya desde ahí empezamos. Se nos está exigiendo santidad. Qué lastre tan pesado. No puedo ir a ver a los Tigres. No puedo ir a ver. Qué lastre tan pesado. Ya no puedo tomar una cerveza aunque sea sin alcohol. Qué lastre tan pesado. Ya no puedo gritarle a mi esposa ni decirle lo que se merece cuando sí se lo merece Dios. Pues qué lastre tan pesado. Pero te digo, la santidad no es ese lastre tan pesado. De todos los 80 millones de personas que existen, 17 mil millones. 7 mil millones. 7 mil millones, gracias. Más los que no está contada, Jimenita, todavía. 7 mil millones de personas es a los que se les concede el privilegio de tener el carácter de Dios, es a los cristianos. Y tú dices, wow, de 7 mil millones de personas, ¿sí? Les van a cachetear y ellos van a responder con un golpe. Y a los que se les dio, ojo hermanos, es que en esto consiste todo. A los que se les dio el privilegio de ser cacheteados, sentir amor por dentro y orar por una persona, es a ti y a mí. Y tú y yo tendríamos que decir, ¡guau! Pero, es decir, nuestra pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué nos concede tal privilegio? A los que se les concede el privilegio de poder estar con las manos abiertas, recibir unos clavos tan dolorosos y voltear al cielo y poder ver a la persona y ver a Dios y decirle a Dios, papi, perdónalo, papi. Somos tú y yo. Tú tienes que decir, wow, la santidad es un privilegio de los 7 mil millones de personas que existen. Los van a estafar. Tal vez los 7 mil van a correr tras un abogado, ¿sí? Para recuperar lo estafado. Y a los que se les concedió por dentro sentir paz, por dentro sentir amor
y aún ir con el que te estafó y decirle que lo amas y abrazarlo. Somos tú y yo, hermano. ¿En qué mundo podría ser la santidad un lastre? ¿En qué mundo podría ser la santidad una carga pesada? Es un gran privilegio guardarse para Dios. Guardarse para Dios. No sé si lo veas. ¿Por qué no somos santos? Porque no deseamos ser santos. ¿Por qué no deseamos ser santos? Porque vemos la santidad como algo tan pesado. Vemos la santidad, hermanos, que se nos pide como algo tan injusto. Porque Él puede cachetearme y yo no lo puedo cachetear. Porque Él puede estafarme y yo no lo puedo meter a la cárcel. ¿Por qué? Y lo vemos como un lastre, como un lastre. ¿Por qué? Porque mi esposa puede dejar de amarme y me pide el divorcio. Y luego cuando necesita dinero y viene a mí, ¿por qué no puedo vengarme? ¿Por qué le digo, sabes qué, para ti no tengo? Hágale como quiera. ¿Por qué no puedo hacerlo? No es un lastre. No es un lastre. Se te fue dado un privilegio de que alguien te haga daño, tu esposo o tu esposa te abandone, te haga daño y tú lo sigas amando, y a la hora que lo veas o la veas necesitada, tú con todo el amor digas, pero por el amor de Dios, ¿por qué no viniste a mí? Oye, pero es que ya no somos nada. Pero no importa, yo puedo ayudarte, yo voy a ayudar. Es un privilegio, hermanos. ¿En qué mundo puede ser un lastre? Imagínate qué privilegio que tenemos que desear ser como Cristo, desear reaccionar como Cristo, no conformarnos. Por eso era clave el que leímos ahorita de Primera de Pedro: no os conforméis a los deseos que tenían antes, no se conformen en ser como son, no nos conformemos, deseemos la santidad como el privilegio que es. El privilegio que es, que el mundo puede correr tras el mundo y yo no. Es un privilegio que toda la gente, hermanos, que conozcas, míralos cómo andan corriendo, trabajando, para tener más dinero y cambiar de carro, y tú, ningún deseo tengo de material. Ningún deseo tengo de cambiar de carro. ¿En dónde puede ser un lastre? Es un privilegio ser cambiados por dentro. Un privilegio ser transformados por dentro. Un privilegio ser como Cristo, tener relación con Cristo y que Él te ame. La santidad es un Dios de amor diciendo, yo te quiero exclusivo para mí. ¿En dónde es un lastre? ¿En dónde es un lastre? Dios dice, yo te quiero exclusivo. Oye, dinero, no, yo te quiero para mí. Oye, éxito, no, yo te quiero para mí. No quiero que voltees a ver nadie. Pon los ojos en Cristo. Mira su belleza. Es todo. Él es tu novio, Él es tu novia, Él es tu esposo. ¿En dónde es esto una carga pesada? Es un privilegio. Adoptémoslo como lo que es. Oh, mi Señor quiere hacerme a su imagen y semejanza. Por el amor de Dios, ¿por qué yo? ¿Por qué basura como tú y como yo? Quiere Él hacernos a su imagen y semejanza. ¿En qué mente podrían hacer eso? Solo en la del Señor. Solo en la del Señor podría, de 7,000 millones de personas que habitan este mundo, que viven egoístamente para sí mismos, podría haber separado de ahí algunos y lo voy a separar para mí. ¿Qué quiere decir? Él va a pensar en mí. Seré su primer pensamiento, su último pensamiento. Preferirá morir antes que pecar. Para eso nos escogió. ¿En dónde es esto un lastre? ¿En dónde es esto una carga pesada? Es el mayor privilegio que podríamos tener. El mayor privilegio. Escogió poquitos.
de 7,000 millones que habitan hoy. Échale cuántas generaciones han pasado. Escogió unos poquitos, muy poquitos. Dice, estos van a ser como yo, amarán como yo, sentirán como yo, reaccionarán como yo, perdonarán como yo, abrazarán como yo, amarán como yo, serán mis brazos en la tierra, serán mi corazón para los demás, serán mi boca, oh, por el amor de Dios. Ese es el cristianismo. ¿Qué podríamos desear más que decir, papá, hágalo lo más pronto que pueda, échele fuego, échele más fuego, y cuando llegue la prueba, hágalo, quite todo lo que estorbe, hágalo, pero yo ya no quiero ser igual. No te conformes, hermano, no te conformes con resistir y perdonar. Oye, aquel me hizo daño, pero la perdono, aquel pues la perdono porque me cae bien, aquel la perdono porque es mi hijo, pues ni modo que no lo perdone. Pero cuando llega a ti alguien que ni me caía bien ni nada, bueno, a este sí le tengo aquí. No te conformes. No te conformes a los deseos, a todo lo que no viene de Cristo. No te conformes. No te conformes. Todo lo que está en nuestro corazón, que no es un sentir de Cristo, sácalo de ahí, dile al Señor, sácalo, hazme como tú. ¿Cierto que me corrieron del trabajo? ¿Cierto que fue por una injusticia? Ojalá y sientas amor por ellos. Pero cuando tú detectas que no sientes amor, cuando tú detectas que hay sentimiento de coraje o de venganza, ve a Dios. No, hazme como tú. No te conformes. No te conformes. No nos conformemos, hermano, con lo que hoy somos. Eso es lo que está pasando en nuestra vida. ¿Por qué no avanzamos en esta carrera? Porque nos estamos conformando. Ya soy cristiano, ya escuché el evangelio, tengo 10 años además en el camino. Pues voy lento, pero ahí la llevo. Ya leo la Biblia, ya voy a la iglesia, ya. No te conformes, pero todavía te ofenden y sientes rencor. No te conformes, no te conformes. Hazle caso a Dios que dice, aún no resisten hasta la sangre contra el pecado, aún no perdonas, sí, pero eres selectivo con el perdón, aún no ayudas, te veo ayudar, pero eres selectivo con el que ayudas, aún no predicas y predicas en la calle, pero a tu familia ¿cuándo? Eres selectivo, aún no, aún tienes rencor por aquel que te dañó hace tantos años, aún no estás, escucha a Dios, aún no son lo que deben de ser. Y deseemos lo que Él quiere, no resistamos. ¿Por qué pelear con el Señor? Que quiere hacernos a su imagen y semejanza. El mayor privilegio que existe, ver la santidad como el mayor privilegio que existe. Él no lo hace para fastidiarnos. No os unáis en yugo desigual. ¿Pero por qué? Todas mis amigas de la escuela ya traen novio y yo no puedo, y por si fuera poco, hay un niño al que le gusta y ese niño quiere que sea su novia. ¿Por qué no puedo? ¿Por qué? Porque a sus hijos Dios los quiere exclusivos. ¿Y en dónde es eso? Un lastre. Él te quiere para ti. Él te quiere exclusivo. Y nosotros queremos ser vasos santos a los que les pues, un tantita coca. En otro tiempo ya hubiéramos sido muertos por el Señor. Decía Hebreos 12:16. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. La santidad es un privilegio, hermano.
La primogenitura lo era también. Era el más cercano a Dios. Era el que tenía más relación con Dios. Era el que tenía la mayor herencia de Dios, el primogénito. Como la santidad es nuestra herencia, ¿sí? La santidad es nuestra herencia de parte de Dios. Un rasguño a su gloria. Participantes de su naturaleza divina. Hermano, ¿qué puede haber en el mundo mayor que este privilegio? Y sin embargo, cuando pecamos somos como Esaú. La santidad es tu privilegio. Y Esaú dijo, me voy a morir, ¿para qué quiero? ¿Para qué quiero eso? Eso es lo que está diciendo. A eso quiere elevar la visión. Y a eso debemos de elevar la visión. La santidad es nuestro privilegio. Nuestro privilegio. Ser como Cristo es un privilegio. Y a eso hemos sido llamados. No, ¿cómo avanzaremos a ser? ¿Cómo lo lograremos? Hermano, deseándolo, pidiéndolo. Amando la santidad, queriendo ser como Cristo, pero sabiendo qué es lo que pides. Ser como Cristo, ¿qué es? Yo quiero, papá, yo quiero que me cacheteen y orar por la gente. Yo quiero que me estafen y perdonarlo. Yo quiero que me apedreen y aún abrir mi boca para predicar el evangelio. Yo quiero ser como tú. Yo quiero que alguien me haga una grosería y darle un abrazo y decirle, el Señor lo ama y yo también lo amo. Yo quiero que alguien le haga bullying a mis hijos y aún levantarme, irle a dar un abrazo y decir, yo quiero sentir como Cristo. Yo quiero reaccionar como Cristo. Yo quiero ser como Cristo. Y todo lo que veamos que está dentro, que no viene de Cristo, hay que sacarlo. Hay que botarlo, mis hermanos. Desear, mete en tu mente esto como si pudiéramos. La santidad es un privilegio. La santidad no es una carga. Y corramos la carrera como hablamos ahorita, como queriendo ganarla. La santidad es un privilegio. Oye, mi esposo me insulta. Mi esposa me hace una grosería. Es un privilegio, hermano. El privilegio es que ahí es donde tenemos los conceptos volteados, porque tenemos mucho mundo entre nosotros. El privilegio para nosotros sería, pues que le pase algo, Señor, que le caiga un rayo, o dame chance de yo aventarle el rayo. El privilegio es que alguien te insulte, que alguien te ofenda, que alguien te estafe, y Dios te ha dado el privilegio de ser como Cristo y de no sentir rencor. Oh, hermano, qué privilegio se nos ha sido dado. El privilegio es que un cliente tiene un año sin pagarte y que tú aún vayas, lo ames, le digas, ¿sabes qué? Ya no me pagas, pero no vamos a terminar la amistad por eso. Le hables de Dios y no sientas rencor acá. Que sigas sintiendo amor por el que te daña, amor por el que te abandona, amor por el que te estafa. Es un privilegio. ¿En qué mundo sería esto un lastre? Bueno, más bien, en el mundo esto sería un lastre. En el mundo serías llamado menso. En el mundo serás llamado... ¡Ay! Todos le ven la cara de menso a mi hijo, ¿verdad? Todos le ven la cara de menso a mi hijo. Otra vez lo corrieron del trabajo, no le dieron nada y dice que no va a ir a conciliación. Es un menso, ¿verdad? Pero es un privilegio. Se nos ha sido dado un privilegio. Y hasta que no veamos la santidad como el privilegio que se nos ofrece, ¿cómo iremos detrás de
¿Cómo perseguiremos algo que es pesado? No, se persigue porque es un privilegio, porque es algo que queremos, porque es algo que deseamos. Sigamos el consejo de Pedro. ¿Te acuerdas el que leímos ahorita? No os conforméis a los deseos que antes tenías. No os conforméis. Cuando tú lo veas que está ahí, no te conformes con que se quede ahí. Cuando tú sientes que hay rencor ahí, no te conformes. ¿Qué hago? ¿Lo saco? ¿Lo arranco? ¿Me encajo un cuchillo? No. Ve al trono de gracia, busca gracia y dile al Señor, no quiero eso que está ahí. No quiero eso. Cierto es que el marido de mi hija la dejó por otro. Cierto es que yo lo vi con la otra. Cierto es, yo lo acabo de ver, pero no me dejes sentir esto por él. No me dejes sentir esto por él. Cierto es que mi hijo llegó golpeado. Cierto es que fue abusado. Cierto es que mira, Señor, viene molido a golpes, pero no me dejes sentir esto que siento. No os conforméis a los deseos que tenías. No os conforméis nunca al rencor. No os conformemos nunca a eso. No os conforméis. Deseamos ser como el Señor. ¿En qué lugar alguien abrazaría al asesino de su hijo? ¿En qué lugar alguien abrazaría al abusador de su hija? ¿En qué lugar alguien perdonaría al que lo estafa y lo deja sin casa? ¿En qué lugar alguien abraza al que le ofende, al marido que la abandona, a la esposa que le hace daño? ¿En qué lugar? Solo en el cielo. Y hoy mismo ya estamos ahí, ¿sí? No os conforméis, hermanos, a los deseos que tenemos allá adentro. Todo lo que no es de Cristo y está dentro, hay que sacarlo. No podemos, hay que rogarle que Él lo saque. Hay que elevar la santidad. No es un lastre, hermanos. Es el mayor privilegio. Lo que el Señor quiere que seamos, imagínense, hermanos, ser como Cristo es nuestro mayor privilegio. La otra vez alguien subió esas frasecitas que suben al Face y que decía, cada vez que veo en la Biblia lo que Dios quiere que sea, siento más vergüenza por lo que hoy soy. Y así debería de ser en nosotros. Conjugar esas dos verdades. Sin santidad nadie verá al Señor y ver nuestra vida que aún no somos santos, ¿ok? Hay que perseguir la santidad, pero otra vez, perseguirla no como el lastre, que es que no voy a ir al cielo, tengo que hacer todo lo que la Biblia manda, mire, tantos mandamientos, tantas cargas y no puedo tomar café, no puedo comer carne de cerdo, no, es un privilegio, se nos ha ofrecido de entre todos los miles de millones de personas que habitan hoy esta tierra. A ti y a mí se nos ha concedido el privilegio de ser como Cristo. ¿Lo deseas? Ese es el impulsador a seguir la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Oremos, hermanos.